Pregunta. Sí, pregunte. ¿Estuviste viendo la serie Yossi? Estuve no solo viéndola, sino que enganchadísima. Ajá. Enganchadísima con el caso. Es un caso que no conocía, Sí. ¿no? Yo tengo 25 años, nací en el 97, los atentados del AMI, la Embajada de Israel, fueron en el 92 y en el 94, respectivamente, si no me fallan las fechas. Sí. Y la verdad es que no lo conocía tan en profundidad. Pero bueno, en base a esta serie de Amazon Prime Video, que tiene 8 capítulos, así que es la recomendación que les traigo hoy a todos nuestros oyentes para que vean el fin de semana. Está basada en el libro que lleva el mismo nombre, que lo escribió Miriam Lewin con Horacio Lutzky y que fue lanzado en 2015 y que Alejandro Alfie tiene en sus manos Lo tengo aquí. en este momento. La serie, ahora vamos a ir al libro que digamos que tiene la data caliente. La serie tiene 8 capítulos y escuché el elenco. A ver. Natalia Oreiro, Alejandro Aguada, Carla Quevedo, Marco Antonio Caponi, Matías Meyer, Juan Leirado, Carlos Belloso. Es realmente increíble el trabajo que hacen y cómo se logran meter en esta historia tan fea también de nuestra historia, pero tan real también, porque uno mira la serie y dice, pero esto no puede ser real, y realmente pasó, y eso es lo triste, ¿no? Y te voy a decir algo, yo no vi la serie, pero leí el libro, y cuando uno lo lee, te das cuenta lo que es la Argentina. ¿Por qué? Porque te cuenta la historia de un agente de la Policía Federal, del área de inteligencia, infiltrado en la comunidad judía durante 15 años y que en un momento se empieza a sentir que la información que él todos los días le pasa a sus jefes podría haber sido usado para los atentados terroristas. Claro. Y se empieza a replantear, a decir, bueno, pero ¿yo qué rol estoy cumpliendo acá, pasando esta información, haciéndome el judío, el dirigente judío, siendo que él no lo era, solamente para infiltrarse y pasar información a la Policía Federal? Alejandro. Sí. No, y quería agregar a eso que decías, que además José Pérez, el espía, sí, aprendió durante varios meses muchas cuestiones de la cultura judía para poder insertarse en la comunidad y pasar completamente inadvertido. Claro, él se presentaba como Yossi ahí en la comunidad judía. Decía que era Pérez, pero porque decía que la madre era judía y que era creo que de Entre Ríos. Se había inventado toda una historia para poder entrar en la comunidad. Incluso había aprendido hebreo, festividades, etcétera. Claro, nadie sospechaba que él era un agente de inteligencia de la Policía Federal y que había sido infiltrado para dar información a la Policía Federal. Pero me dicen que ya la tenemos en línea a Miriam Lewin, que es la autora del libro Yossi, el espía arrepentido, que lo escribió junto a Horacio Lutzky. Ella además es defensora del público de la comunicación audiovisual. Hola, ¿qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bueno, gracias por atendernos. Y ustedes publicaron el libro en 2015, que ahora se transformó en una serie de Amazon Prime, creada por Daniel Burman. ¿Qué cambios ves entre el libro que vos escribiste y la serie de televisión? Primero, el libro es el resultado de nuestra experiencia, de nuestra investigación periodística con Horacio Lutzky y de nuestra relación con el Yossi real. La serie se toma ciertas libertades, pero nosotros fuimos consultores periodísticos y de guión, y la verdad es que estamos bastante conformes con Horacio, yo diría muy conformes, acerca de qué manera se fueron sintetizando personajes, porque es inevitable que cuando uno ve la serie relaciona los personajes de la serie, interpretados por actores y actrices, con personajes de la vida real. Pero yo tendría que decir que hay algunos personajes que pueden ser 2 o 3 personas distintas en la vida real y están sintetizadas en la ficción. Por ejemplo, hay un banquero que se benefició para el salvataje de su banco
durante el menemismo, un banquero judío, pero que a la vez trafica armas. No les voy a spoilear la serie, pero esto sintetiza varias conductas que hubo entre miembros de la conducción comunitaria en la vida real, y en la serie están unificados, digamos. No es una sola persona en la vida real la que está reflejando el personaje de Aguada, por ejemplo. Una excelente actuación, por otra parte. Sí. Miriam, el cine es un medio, ¿no?, para hacerle llegar historias a la gente. En este caso, una historia, lamentablemente, que por más que parece ficticia, fue real, si bien está ficcionalizada en la serie por partes. Te quería preguntar a vos, que investigaste más a fondo, también, ¿cuál fue la primera reacción que tuviste, ¿no?, cuando te llamaron y te dijeron Amazon Prime, que es un gigante del streaming, va a ser la serie de tu libro y del de Horacio, ¿no? La verdad es que nuestra relación con Daniel Burman, que es el que se tiene que llevar el mérito de haber peleado contra viento y marea para llevar la serie a la pantalla, data de pocos días después de la publicación del libro, en diciembre del 2015. 3 o 4 días después, Daniel Burman nos llama y nos dice que quiere llevar Yossi, el espía arrepentido, a la pantalla, y durante años estuvo buscando la forma de hacerlo y de hacerlo de la mejor manera posible. En el camino se alió con otro gran director, sí, con Borenstein. En el camino se unieron los actores y bueno, y al final llegó Amazon, que es como un sueño hecho realidad, porque esto de que la serie se pueda ver en más de 200 países, para nosotros es la verdad un galardón absolutamente inesperado. Nosotros con Horacio sabíamos que era una historia potente, pero que un director talentoso de la talla de Burman y con esa profunda identificación que tiene con la comunidad judía, porque Burman, ustedes recordarán El abrazo partido, Esperando al Mesías, El Rey del Once. Sí, todas esas las vi. No es la primera vez que aborda, claro. No es la primera vez que aborda a un personaje judío o la realidad comunitaria, de manera que él se siente como el pez en el agua. Y bueno, unido a Borenstein, yo digo, juntos son dinamita, ¿no? Un cuento chino, La Odisea de los Giles, películas tan vistas y tan reconocidas. Y además que puedan lograr un financiamiento, digo, para hacer una serie es sumamente importante. Sí, la verdad es que para nosotros la reconstrucción de época, el vestuario, la interpretación, por ejemplo, de Natalia Oreiro, que hace de la jefa de Yossi, en realidad la jefa de Yossi en la vida real fue una mujer que se llamaba Laura, una mujer jefa de, sí, claro, sí. En la vida real se llama Laura, en la serie Claudia, pero tenía esta relación contradictoria de protección y de tensión erótica y de, bueno, nada, el personaje está muy bien logrado. Y también hubo una Eli que en la vida real terminó casándose con Yossi, en la serie no, y la verdadera historia de Yossi, su infiltración fue la que terminó con esta pareja, pero a la vez el amor por Eli fue lo que a Yossi lo redimió, es decir, lo que le hizo entender que eso que le habían vendido sus jefes profundamente antisemitas, que le habían contado que los judíos querían apropiarse de la Patagonia, según reza un mito, una fábula que circula en círculos antisemitas, que es el Plan Andinia. Bueno, él se dio cuenta a poco andar que esto no era real, y empieza a identificarse y a acercarse afectivamente a quienes tenía que espiar, es decir, que aquellos que tenía que espiar empiezan a ser objeto de su preocupación, no de su desconfianza, sino de su preocupación, y empieza a cuidar a las instituciones comunitarias judías. Gastón te quiere hacer una consulta, Gastón.
Sí, Gastón. Miriam, no vamos a spoilear la serie, pero sí en Contacto Digital nos gusta conocer mucho sobre el interior de las producciones y me gustaría ver si nos podés contar algo más de ese rol de consultora periodística. Es decir, ¿en qué consistió concretamente en la relación con los realizadores? Bueno, nosotros teníamos una relación muy fluida con Burman desde el origen de esta alianza, y nuestro rol consistía en responder a cualquier duda que Burman o los y las guionistas pudieran tener. Es decir, el contexto histórico. Te doy un ejemplo. Hay una situación en la que un grupo de militantes, sionistas, progresistas, canta una consigna porque va a ir a una marcha de derechos humanos. Entonces, bueno, me consultaron si la consigna que habían elegido era la correcta, yo sugerí otra. Bueno, y así de seguido, cuestiones que pueden parecer mínimas, pero que tienen que ver con la realidad de la época, que tienen que ver con el contexto, ¿no? ¿Qué decían las banderas? ¿Qué consignas se usaban? Y en el caso de Horacio, que es desde que ocurrieron los atentados, que Horacio prácticamente ha comprometido su vida en conseguir justicia, muchas cuestiones que tienen que ver con la actividad comunitaria, es decir, cómo se convocaban, cómo eran las reuniones, cómo eran las charlas, qué terminología se usaba, los partidos políticos de Israel, es decir, bueno, ahí se menciona el MAPAM, qué posiciones tenía con respecto a la cuestión palestina, etcétera, etcétera. Y después cuestiones que tienen que ver con la época, ¿no? Que revive una década, la del 90, porque Yossi se infiltra en el 85, en los albores de la democracia, pero sigue su infiltración, ¿no? Durante los 90 y hasta cerca de los años 2000, cuestiones que tienen que ver con la política de la época. Y en la época alfonsinista, por ejemplo, que desde las fuerzas de seguridad se hablaba, o desde la derecha se hablaba de la sinagoga radical, porque decían que el gobierno de Alfonsín estaba infiltrado por los judíos. Bueno, todas estas cosas, estas idas y vueltas, eran materia de charlas y de consultas. Miriam, quería consultarte si el Yossi de la vida real se parece al Yossi de la ficción, ¿no? El que vimos en la serie. No físicamente, sino más bien cómo está construido el personaje. Sí, se parece. Es increíble la interpretación de Gustavo Bazán, que es el teatro, que no era un actor conocido, y eso Claro. de inmediato, y que fue una sorpresa, y que tuvo críticas excelentes, unánimes por otra parte. Sí, Yossi es un hombre muy formado en su profesión, es decir, es un espía formado en cuanto a técnicas de infiltración, seguimiento, anti-seguimiento. De hecho, ustedes mencionaban, él estudió hebreo, él estudió política del Estado de Israel, festividades, religión, bueno, nada, hasta la astronomía. Miriam, ahí se te está escuchando un poco, no sé si te moviste o qué, pero... ¿Hola? Hola. Ahí te escuchamos No, mejor, ahí te escuchamos mejor. Sí. Se había accionado misteriosamente el altavoz. Ah, por eso. Misterios Era, de la sí. tecnología. ¿Me escuchan bien ahora? Perfecto, sí. Bueno, entonces, pero por otro lado, es una persona bastante ingenua. Y yo creo que Bassani lo refleja con mucha agudeza, ¿no? Es decir, es este hombre que, por un lado, es una suerte de James Bond. Yossi es un experto en Krav Maga, que es un arte marcial israelí. Ha atravesado un montón de filtros. Yossi fue parte en la vida real de los grupos de autodefensa que se organizaron en la comunidad después
después del primer atentado, ¿no? Él pasó todos los exámenes, todas las pruebas, y sin embargo es un hombre ingenuo en cuanto a las relaciones personales, es una persona muy sensible, yo diría que es una persona cariñosa incluso, ¿no? Muy preocupada por su entorno familiar, muy preocupado por... les voy a dar un ejemplo. Siempre para las festividades judías recibimos felicitaciones y buenos deseos por parte de él, cuando en general hasta nosotros mismos, que somos bastante laicos, no estamos atentos. Es decir, Yossi se transformó en un buen judío. Es decir, empezó considerando a los judíos como amenaza y se infiltró con esta idea y terminó queriendo formar una familia judía, es decir, casarse con una mujer judía y armar una familia judía, y de momento hasta asumió por el ir a Israel. Y esto es muy particular, es algo bastante sensible. El otro día alguien dijo, un periodista conocido, dijo que es una historia en la que el discurso de odio es neutralizado por una historia de amor. Estamos hablando con Miriam Lewin, que es autora del libro Yossi, el espía arrepentido, sobre la que se hizo luego la serie. Vos contás en el libro que momentos antes de los 2 atentados, la Policía Federal les dio la orden de retirarse a más de 10 policías y que por eso no hubo víctimas entre los policías porque les avisaron que se fueran de ahí. ¿Qué rol tuvo Yossi en informar a la policía, digamos, sobre los movimientos de la comunidad judía? Porque él... Te voy a dar una sola... un solo elemento. El día que se produce un atentado contra la Embajada de Israel, se iba a realizar allí una reunión de 3 funcionarios israelíes que habían venido de manera no oficial, habían ingresado al país. Y a último momento deciden cambiar la sede de esa reunión. Yossi no, por alguna razón, no le informa a su superior, a Laura, que esta reunión cambiaba de lugar. Yossi tenía que estar en esa reunión y su superior la sabía, pero por razones laborales él tenía un trabajo que era una pantalla, trabajaba en la parte contable de una confitería en la zona de Constitución. Por un compromiso laboral llega un poco más tarde, iba a llegar un poco más tarde. De manera que él toma conciencia de que él podía haber muerto en el atentado. Los 3 funcionarios estaban en un apart-hotel cercano a la embajada, donde se hizo finalmente la reunión. Y después, muchos años después, él se cruza en un asado de camaradería con un policía, un camarada, que le dice que perdió la audición en uno de los 2 atentados, y cuando él le pregunta ¿cómo hiciste para salvarte?, él le contesta que les avisaron que se fueran. Es decir, les avisaron después, antes del atentado. Claro, y después también llama mucho la atención que cuando Yossi llama desesperado, después del atentado de la embajada, a sus superiores le dicen quédate tranquilo, que a los nuestros no le pasó nada. Y además, en las semanas subsiguientes y meses subsiguientes, estaban muy preocupados por saber de quiénes sospechaban los judíos y no por resolver el atentado. Es decir, les preocupaba conocer cuáles eran las hipótesis que se tenían dentro de la comunidad. Es decir que, vos sospechás o das a entender que la policía tenía algún rol, digamos, dentro de lo que es la conexión local. Esto... ¿Se cortó? Se cortó, exactamente. Se cortó, sí. Bueno, estábamos ahí hablando con Miriam Lewin,
justamente tratando de profundizar sobre lo que fueron los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. Y súper interesante lo que contaba, ¿no? Él vivió 15 años una vida que no era de él y terminó siendo su vida. ahí la tenemos nuevamente en conexión. Sí, decías, Miriam, justamente de esta conexión entre la policía y los atentados como conexión local. Sí, yo lo que te decía es que esto surge de la experiencia de Yossi, es decir, Yossi está convencido de esto, está convencido de que los croquis, las identidades, los lugares donde funcionaban las distintas oficinas, los movimientos dentro de la comunidad, toda la información que le pasó a sus superiores a través de Laura, Sí. es lo que termina utilizándose para la organización del atentado. Esta es la sospecha que él tiene. Y bueno, ya tenemos que ir cerrando. Yo no sé, Gastón, si querés hacer una pregunta ahí. No, Alejandro, muy breve, le quería preguntar a Miriam si lo que está expresando, sin spoilear, por supuesto, hay momentos donde parece que el plan de Yossi va a naufragar y hay muchos de esos momentos. Vos en el libro creo que también lo describís en detalle. ¿Hubo alguna de esas situaciones donde peligró más el plan? Sí, porque él se había armado una historia donde mencionaba su procedencia de una población en Entre Ríos y se cruza en una reunión de la comunidad con una chica que procedía de ese pueblo, eso se cuenta en el libro. Entonces la chica le pregunta si conocía a una familia muy notoria en el pueblo, y él le dice que no, y ella en un momento le dice, pero ¿cómo puede ser si son muy conocidos allí? Y entonces él ahí empieza a teclear y se da cuenta de que su historia es vulnerable o es pasible de ser vulnerada. Hay una historia, hay una escena similar en la serie, protagonizada por él y un rabino y un miembro de la seguridad de la embajada, que es un fantástico Daniel Kuznieka, pero también hubo otras situaciones en las que, por ese afán que tenía Yossi de seducir mujeres para extraerles información, él tiene puesto en evidencia por una de las chicas que había seducido delante de la que era su novia oficial en ese momento, que no era Eli todavía, y entonces es prácticamente expulsado de una de las organizaciones que había infiltrado, porque él atraviesa hasta llegar a este grupo que aparece en la serie, que se llama Ofakim, Horizontes, que en la vida real estaba prácticamente desarticulado, y es él quien lo revitaliza y quien lo relanza, y es un grupo que llega a tener mucha fortaleza, cientos de integrantes, estudiantes universitarios, sionistas. Él atraviesa varias organizaciones y de cada una de ellas tiene que irse por distintas razones hasta que llega a esta, o Fakim, que es la que le sirve de puente para después ingresar a la Organización Sionista Argentina. Miriam, una breve y última pregunta, porque ya nos estamos quedando sin programa. Amazon le dio luz verde a la segunda temporada. Quería consultarte si también vas a participar de la construcción, digamos, de la serie. Sí, estamos participando de la construcción, ya está grabando la segunda temporada y la verdad es que hay mucha expectativa. Todo el mundo pregunta cuándo se estrena, todavía no tiene fecha. Y yo te hago una última pregunta también. Y yo sí, José Pérez, digamos, actualmente está como testigo protegido, ¿no? Sí, yo sí está en el Programa Nacional de Protección de Testigos, desconocemos su paradero y permaneció en el Programa Nacional de Protección de Testigos desde el año 2015. Yo sí es una persona bastante entrenada y sabe cuidarse muy bien, pero lo real es que
está esperando todavía ser llamado a declarar porque declaró en la Fiscalía de Nisman una sola vez en un contexto de mucha inestabilidad emocional, porque era el día que iba a abandonar su vida, sus afectos, su vivienda, e ingresaba a esta nebulosa que es el Programa Nacional de Testigos, en el sentido de que tiene libertad de contactar a quien se quiera, ¿no? Está permanentemente controlado. Por un lado le da seguridad, pero por otro lado lo inhibe de tener una vida normal. ¿Y nunca más lo volvieron a llamar a declarar, digo, después de esa vez? No, nunca más lo volvieron desde el día en que Horacio tuvo que acompañarlo a declarar a la Fiscalía de Nisman. Nisman no estaba presente, le tomaron declaración 3 empleados de la Fiscalía de Nisman, después ingresó a este programa de protección y después nunca más fue llamado a declarar. O sea que eso está pendiente. Bueno, como muchas cosas que ocurren en la Argentina, que de alguna manera nos grafican la fragilidad de nuestras instituciones y de la justicia, porque acá estamos hablando de alguien que justamente se infiltró en la comunidad judía, hizo espionaje ilegal, pero no le toman declaración. Sí. Bueno, quiero aclararte Sí. que más allá de las consideraciones éticas, la ley de inteligencia creo que es del 2001, de manera que en ese momento el espionaje interno estaba permitido por ley. Más allá de que considerar a la comunidad judía como una amenaza es un despropósito. Claro, sí, porque infiltrar a la comunidad con un agente de inteligencia que se haga pasar por judío 15 años, termine siendo dirigente y era alguien que no pertenecía a la comunidad y aparte era un agente de la Policía Federal, me parece que... Sí. De más es a decirte que no era el único lugar que la inteligencia de la Policía Federal tenía infiltrada, ¿no? Sí, no, obviamente. Pero marca... Sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones políticas, otras colectividades también estaban infiltradas y yo sí es testigo de eso. Por eso sería muy importante que se pudiera avanzar en terreno judicial en estas cuestiones. Muy importante, central. Bueno, Miriam... en cuenta que todavía ninguno de los 2 atentados fue resuelto. No, y bueno, tiene que ver con nuestra historia y que esto que decíamos, la fragilidad de la justicia y de nuestras instituciones. Miriam, nos quedamos sin programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Un beso. Chau. Hablábamos con Miriam Lewin, autora del libro Yossi, el espía arrepentido, que lo escribió junto a Horacio Lutzky.